Hola a todos. Hoy vamos a tratar sobre los criterios preventivos frente al fenómeno del niño costero y global, porque no es lo mismo, ¿no? Y la idea es generar una visión empresarial toda vez que se trata de prevención de riesgos ante situaciones de emergencias ocasionados por desastres naturales que se pudieran presentar y que de hecho el gobierno está tomando cartas en el asunto para poder establecer con el ENFEN un plan de respuesta a esta situación de emergencia. Bien, empecemos hablando de qué es el fenómeno del niño costero y debemos compartir con ustedes que es un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del Océano Pacífico que provoca lluvias intensas y con ello trae inundaciones, episodios de sequías, incendios forestales y como consecuencia de ello, obviamente, la escasez de alimento y la aparición de enfermedades, ¿no? Así como aparición de plagas y de otros insectos que sin duda afectan a toda la colectividad afectada. Como se ve en la imagen, nosotros vemos el mapa del Perú y vemos una mancha roja. Esa mancha roja fundamentalmente es la temperatura incrementada del agua en el mar peruano y que afecta al Ecuador también. Y donde vemos la mancha más pronunciada es donde más elevada está la temperatura, ¿no? El ciclón Yaku también tuvo una experiencia similar y trajo lluvias intensas, obviamente inundaciones y una serie también de situaciones complicadas, ¿no? El niño global, por en cuanto, es una alteración climática de gran escala en el Océano Pacífico ecuatorial y sur, que al ser muy intenso, obviamente produce variaciones climáticas que afectan a todo el planeta, ¿no? Si vemos en la imagen, vemos que la imagen roja, o sea, el color rojo del pronunciamiento que está en el Océano Pacífico que apunta hacia el Perú y Ecuador, realmente lo que trata de explicar es que hay un incremento de temperatura pronunciada, o sea, ya no es como el niño costero. El niño costero es sobre la costa de Perú y de Ecuador, ¿no? Pero ya el niño global implica que es todo un calentamiento que va sobre toda la línea ecuatorial y que sin duda va a traer y está trayendo ya, porque ya en el mundo entero ya empezó el niño global, aquí en el Perú todavía no se ha dado el inicio, estamos próximos a entrar en ese inicio, porque en realidad todavía las temperaturas del mar está elevada, pero todavía no ha ascendido hacia la atmósfera, ¿no? Eso es lo que nos comentan los especialistas que investigan este fenómeno. ¿Cuándo se sentirán los efectos del niño global acá en el Perú? Según el ENFEN, ¿no? Y el CENAMI, a partir de octubre o noviembre, o sea, estamos hablando de fines de octubre o noviembre, es cuando se iniciará la temporada de lluvias con precipitaciones más fuertes de lo normalmente acostumbrado, ¿no? Y se va a empezar con lluvias que van a afectar, pues, inicialmente a la costa norte y de ahí se va a ir extendiendo hacia la parte de Lima y probablemente hasta Ica. Asimismo, también ya se vienen presentando sequías en el altiplano, ¿no? Y en la zona de la Sierra Central. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el niño global y el niño costero? En que el niño costero se define como la presencia de temperatura superficial del mar por encima de los niveles adecuados durante varios meses consecutivos. Y el niño global es la presencia del fenómeno del niño específicamente en el Pacífico Norte y es un fenómeno donde la atmósfera y el océano actúan en forma conjunta. En este momento todavía no estamos frente a una combinación de ambos fenómenos, ¿no? Estamos próximos a iniciarlo, eso sí. ¿Qué zonas del Perú afecta el fenómeno del niño? Si bien el niño ya empezó el fenómeno costero, tendrá mayor impacto en noviembre y en diciembre de este año y entre enero y marzo del 2024. Durante esos meses se presentan lluvias intensas
principalmente en la costa norte y en la sierra occidental, y sequías en la zona sur del país, sobre todo en la parte de los Andes, ¿no? Donde vemos la mancha roja es fundamentalmente lluvias, temperatura muy elevada y lluvias fuertes, ¿no? Y donde vemos la zona amarilla, sin intermediación del color rojo, significa de que hay sequía. Tres razones que el gobierno tiene para incrementar la prevención nacional. Yo diría que en primer lugar, uno de los impactos más graves es el aumento de las lluvias intensas y las inundaciones, lo que puede llevar a precipitaciones torrenciales en áreas que normalmente son áridas. Esto puede resultar en inundaciones repentinas, deslizamiento de tierras y la destrucción de viviendas y cultivos. Las inundaciones no solo causan daños materiales, sino que también representan un riesgo significativo para la vida de las personas, ya que puede provocar desplazamientos y pérdidas de vidas humanas. En un segundo lugar, el niño puede tener un impacto devastador en la agricultura y la seguridad alimentaria. Las inundaciones y las sequías extremas que trae este fenómeno climático pueden destruir cultivos, lo que afecta directamente la producción de alimentos. Además, los cambios en las temperaturas del océano pueden afectar a las poblaciones de peces, lo que puede perjudicar aún más la disponibilidad de alimentos y los medios de vida de las comunidades costeras que dependen fundamentalmente de la pesca. Y en un tercer punto, el niño también puede tener un impacto significativo en la salud pública, ¿no? Las inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, además de traer un aumento de plaga de insectos, entre otros, ¿no? Roedores también. Entonces, el ENFEN, fundamentalmente en estos tres principios, establece un plan de acción para toda la nación. Ahora, nosotros debemos también tener un plan de acción, pero orientado a la realidad de nosotros como empresa. Y entonces, en ese escenario, vamos a compartir lo siguiente, ¿no? Principales aspectos a tener en cuenta para protegernos. Yo diría que el primero es que debemos conocer la solidez y vulnerabilidad de nuestro local, o sea, cómo está construido, en qué nivel está, en dónde está ubicado, ¿no? Y cuáles son los riesgos de su ubicación, ¿no? Es decir, se trata de verificar, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, determinar si nuestro local está edificado sobre estructuras vulnerables a lluvias extremas. Segundo, si nuestro local puede ser afectado por lluvias por el nivel en el que se encuentra ubicado. Si nuestro local puede ser impactado por el desplazamiento de tierras o huaicos. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro local se pueda inundar total o parcialmente? Se trata de identificar si pueden haber filtraciones de agua que afecten nuestras instalaciones eléctricas. Y en todo caso, debemos designar a uno o más trabajadores encargados de realizar el corte del fluido eléctrico, en caso resulte necesario. Tenemos algunas áreas externas en donde la lluvia pueda generar acumulación de agua y desborde de agua hacia el interior de nuestro local. Tenemos equipos, máquinas, objetos y elementos mal anclados o guardados en el almacén que se pueden desplazar con la acumulación de agua y que puedan entrar en cortocircuito al entrar en contacto con el agua. Obviamente, estas son parte de nuestro plan de acción. O sea, tenemos que establecer una respuesta para cada caso particular de nuestras sedes e identificar y calificar el nivel de riesgo en el que estamos siendo vulnerables, ¿no? De manera tal de que podamos establecer rápidamente la contingencia de lo que debemos hacer para orientar una respuesta adecuada y tratar de que en la menor medida posible nos pueda afectar pues estas lluvias extremas, ¿no? De hecho, hay lugares en donde se va a notar el impacto en mayor escala y otras en menor escala, ¿no? Hay zonas que ya tenemos claramente identificado que se inundan
y ante lluvias más severas ahora, de hecho, el impacto podría ser más severo. O sea, yo creo que hay que protegernos mucho más, ¿no? En un segundo nivel, deberíamos asegurarnos de que todos los trabajadores conozcan los lugares de protección y los sitios más vulnerables de nuestros locales. Aquí podemos hablar de que se trata de identificar las zonas seguras como columnas, posibles refugios, puertas y, de ser el caso, ventanas de escape, si es que éstas existieran. Por otro lado, se debe identificar los lugares más peligrosos, como los muros potencialmente inseguros, elementos que puedan desplomarse y espejos ubicados en lugares altos y bajos, pero que ya sabemos que en contacto con el agua se puedan debilitar de repente en la estructura pegada y puedan desprenderse, ¿no? Y puedan descolgarse. También debemos generar un protocolo de respuesta a una situación de emergencia por el tipo de desastre natural, como por ejemplo, en caso de lluvias torrenciales y posibles inundaciones. ¿Tenemos alguna cartilla a este nivel? No, tenemos que establecer un protocolo. En caso de caídas de huaicos o deslizamiento de tierras que nos puedan afectar. En caso extremo de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, en momentos en que estamos siendo afectados y golpeados por el niño costero y global. Es decir, todos los trabajadores deben conocer las rutas de evacuación y la forma más adecuada de evacuar el local en cualquiera de los escenarios antes descritos. Es muy importante en este caso que todos los líderes de grupos o los jefes encargados de áreas se conviertan en brigadistas en condición general de sus áreas y establezcan quiénes serán las brigadas que lo acompañarán en este reto que tenemos que afrontar. Entonces, es muy importante establecer brigadas para afrontar esta situación que ya es especial y porque es algo que ya escapa al control propio de la seguridad y salud en el trabajo, pero se trata más de un siniestro de afectación nacional. En un tercer punto, todos debemos conocer la cartilla de respuesta a las situaciones de emergencia, en especial frente a lluvias intensas. Y producto de ello, ya saben, posibles inundaciones con las complicaciones que ello implica. Es decir, tenemos que tener claro los roles que tendrán todos los trabajadores al momento de afrontar el posible impacto del desastre que se tenga que afrontar en cualquier momento como producto de este fenómeno. Y aquí, pues, fundamentalmente debemos difundir nuestro plan de acción para afrontar el niño costero, potenciado por el niño global. Y tenemos que tener una programación muy pronta, muy rápida, para establecer esta difusión. Obviamente, previo a ello y al final de este video, vamos a trabajar un poco los anexos que darían cuerpo a la información principal para poder establecer nuestro plan de acción. Debemos comprometer también a cada uno de nuestros líderes y jefes de áreas a realizar esta difusión en la forma eh, mejor posible, ¿no? Indicando cómo se debe utilizar los protocolos a que se refiere nuestro numeral 2C de este plan, ¿no? O sea, el compromiso que tenemos que asumir para difundir los protocolos que tenemos que crear para estas respuestas inmediatas y rápidas, ¿no? Por otro lado, entendemos que la gerencia debe disponer del apoyo logístico y encargar la coordinación general al área de mantenimiento para poder afrontar los requerimientos a terceros para resolver problemas de infraestructura que se puedan presentar en cada local de la empresa. Debemos establecer un mecanismo mediante el cual cada local afectado, sin mayor pérdida de tiempo, actúe según protocolo de respuesta también, principalmente cortando el fluido eléctrico parcial o total en caso de compromiso de cualquier parte del equipamiento que comprometa la posibilidad de accidente por contacto eléctrico y disponer la evacuación, según sea el caso, ¿no? Para al detectar la posibilidad de afectación de la salud de cualquier trabajador, ¿no? Asimismo, se debe solicitar el apoyo interno para resolver el problema de infraestructura y, en caso necesario, en el mismo momento del siniestro, se podría solicitar el apoyo externo de grupos paramédicos, bomberos, policía, ambulancias, de ser el caso, y para ello debemos contar con instrucciones precisas. Esto tenemos que
entonces elaborar un documento de compromiso también, ¿no? Y el protocolo de cómo debe ser el manejo del canal de información. En un quinto lugar, debemos establecer los riesgos de posición para cortar el fluido eléctrico de nuestro local. O sea, es decir, debemos entender que es muy importante tomar decisiones en el momento oportuno, ¿no? No debemos esperar encontrarnos en un momento del siniestro descontrolado, con una inundación complicada para darnos cuenta recién de que es necesario disponer el corte del fluido eléctrico. Sin embargo, en el momento en que se ejecute dicha acción, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Se trata de usar equipos de protección de personal necesarios para cortar el fluido eléctrico sin ningún riesgo colateral, lo que implica el uso de protección para las manos y los pies, porque posiblemente vamos a actuar y nos vamos a desplazar en zonas de proyección de inundación parcial que pueda alcanzar incluso hasta los cuartos de tableros eléctricos. Y nosotros obviamente debemos estar protegidos para ello. Para la protección de las manos, sin duda, se debe usar pues guantes dieléctricos, ¿no? Con guantes dieléctricos, cualquier manipulación de cualquier llave eléctrica, por más que ésta tenga una descarga a tierra, sin duda nos va a brindar el elemento base para que no suframos ningún daño. Asimismo, también debemos tener protección para las pies usando zapatos dieléctricos o también botas de caña alga dieléctricas que ya protegen incluso hasta hacia media tensión. O sea que largamente estaríamos protegidos al desplazarnos por una zona que pueda estar húmeda o que pueda estar con una eventual inundación parcial baja, para que nosotros podamos actuar con toda la seguridad del caso. Otra opción que ya no sería usando los equipos de protección de personal en ese momento es evaluar la posibilidad de implementar una función de corte automático de todo el fluido eléctrico con un botón de suspensión total que puede estar ubicado en una posición estratégica fuera del entorno del cuarto de tableros eléctricos, ¿no? O sea, en el eventual caso que ya se haya producido una complicación, este botón podría tener pues una visión muy trascendente y efectiva para que suspendamos el fluido, ¿no? No sé si tengamos tiempo, pero es también una alternativa, ¿no?, a considerar y tener en cuenta. Recomendaciones generales que tenemos que seguir. Primero es que como organización tenemos que reforzar todos los techos vulnerables. Y eso implica revisar las condiciones de los techos vulnerables en las áreas abiertas, en la empresa, para identificar posibles filtraciones, las cuales se pueden reparar con ayuda de los especialistas. Si tenemos experiencias anteriores en donde ya hayamos registrado que se han producido filtraciones, bueno, hay que tenerlas en cuenta para que se pueda establecer un programa de mantenimiento y reparación. Hay que implementar sistemas de drenaje de agua de lluvia, ¿no? Y hay que darles el mantenimiento periódico a las canaletas, tuberías de drenaje y áreas de desfogue en el caso de que éstas existan. Debemos proteger las instalaciones eléctricas, es decir, debemos proteger todas las instalaciones eléctricas expuestas a la lluvia, ¿no? Las instalaciones eléctricas principales, o sea, los tableros eléctricos, deben mantenerse con las puertas cerradas, ¿no? Y de ser el caso, solicitar a los especialistas un nivel de protección mayor para estos tableros. Recordemos que estos tableros realmente son el corazón de la alimentación de la energía a todos nuestros locales. Debemos proteger los suministros y productos de la empresa. O sea, tengamos en cuenta que no debemos almacenar directamente sobre el piso, ¿no? Es decir, si en una eventual inundación parcial, estos sufrirían. Por ende, debemos almacenarlos por encima del nivel que nosotros presumimos que se puede inundar. Debemos proteger la información, por otro lado, de la empresa. Hay que recordar realizar copias de seguridad frente a los sistemas informáticos y a almacenar los respaldos en un lugar seguro. O sea, hoy en día tenemos espacios en la nube, en fin.
Tenemos que proteger la información base que se pueda manejar en cada una de las sedes desconcentradas que tengamos, eh, siempre y cuando esta información no haya sido subida al sistema. Dudo que eso pase, pero debemos tenerlo en cuenta como un punto eh, primordial. Hay que implementar un kit de equipos de protección de personal para actuar en la emergencia. Es decir, debemos tener los EPP sugeridos para poder actuar según sea necesario en casos de tener que suspender la energía eléctrica en un eventual proceso de inundación parcial de áreas comprometidas. Y obviamente debemos mantenernos informados siguiendo las alertas meteorológicas y las indicaciones de las autoridades locales, ¿no? Para estar informado y poder tomar decisiones acertadas en tiempo real. Algunas recomendaciones personales a tener en cuenta es que no debemos perder la calma. El caos eleva la posibilidad de que se generen accidentes que muchas veces ocurren por el caos y no por el propio desastre. Debemos compartir con todos el mantenerse tranquilos en los lugares más seguros y firmes del local, ¿no? Y actuar con serenidad para que tomemos decisiones adecuadas en el momento oportuno y así evitemos mayores compromisos de afectación a la salud de nuestro equipo de trabajo. Debemos cortar los suministros de gas y de electricidad si nos damos cuenta que una eventual inundación puede comprometer nuestras conexiones eléctricas, ¿no? Las fugas y cables sueltos causan peores desgracias que el propio desastre, ¿no? Porque si estas se mantienen con energía, obviamente al entrar en contacto con el agua se va a producir un crack, ¿no? Y las personas que estén ahí podrían, o sea, sufrir pues un choque eléctrico, ¿no? Es necesario, sí, evacuar tranquilamente, ¿no? Usando la puerta principal o las puertas de escape, de ser el caso, o las escaleras, ¿no? Debemos alejarnos de los cables eléctricos que hayamos identificado como frágiles, digamos, ¿no? Y también de objetos que puedan estar mal anclados o que nosotros presumiblemente podemos suponer y hemos identificado que pueden causar, pues, o sea, golpes al desplomarse, ¿no? Si notamos que el local de la empresa está siendo vulnerable al desastre natural, debemos dar parte de inmediato a nuestro superior, al coordinador general de SST, al área de mantenimiento, para que se tomen las medidas que resulten necesarias, ¿no? Y en quinto lugar, si en un extremo, además del fenómeno del niño, y el local de la empresa está cerca del mar y ocurre, porque nada está dicho, un sismo de gran magnitud, entonces debemos evacuar y dirigirnos a zonas seguras en lugares más altos que podamos encontrar, porque si es un sismo de gran magnitud es probable que se presente un tsunami que podría ocurrir y afectar a nuestro local, ¿no? Tengamos en cuenta estos elementos para que realmente nos protejamos de cada una de las cosas. Ahora, tenemos que cumplir con algunas acciones necesarias, o sea que a la mayor brevedad posible debemos completar anexos de información personalizada de la realidad de cada una de nuestros locales o sedes, ¿no? Para que podamos dar cuerpo a nuestro plan de acción y actuar en una forma consciente y coordinada a nivel corporativo, ¿no? Acá vamos a hablar próximamente de dos anexos, uno que tiene que ver con la infraestructura y servicios conexos y otro que tiene que ver con los elementos de los equipos de protección de personal y con elementos de atención en la emergencia. Información que nos va a permitir establecer criterios válidos para que podamos realmente afrontar en forma consciente, ordenada y sobre todo con niveles de prevención adecuados para responder ante este siniestro que potencialmente está anunciado y que podría pues comprometer las instalaciones de nuestra sede, ¿no? Bien, pasaremos pues a una presentación de los anexos en forma complementaria y luego vamos a entrar en un debate o discusión o conversación acerca de los elementos que tengamos que considerar en forma prioritaria. Bien, gracias por la atención y continuamos
en el debate de cada uno de los puntos que debemos, a los que debemos prestar atención. Gracias, señores.